Hola, buen día, te invito a un análisis de fe. Bienvenidos. La idea de los santos es algo fundamental para millones de personas. Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar de dónde viene exactamente? O sea, ¿es una orden que encontramos en la Biblia, así, clarita? ¿O es más bien una tradición que fue creciendo con el tiempo? Bueno, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a meternos en las Escrituras para investigar, versículo por versículo, de dónde sale esta creencia. Y esta es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. Para responderla, vamos a dejar de lado las opiniones y nos vamos a ir directo a los textos, a ver qué es lo que realmente dicen. A ver, primer paso, y es uno fundamental. Antes de siquiera preguntarnos si los santos pueden hacer algo por nosotros, tenemos que aclarar algo mucho más básico. Según las Escrituras, una vez que mueren, ¿qué pasa? ¿Están vivos o muertos? Y aquí tenemos la primera pista, una pista clave que viene directo de Mateo. El argumento es súper interesante, piénsenlo. Dios se presenta como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas que murieron hace siglos. La lógica del texto es que si Él sigue siendo su Dios, es porque para Él ellos no están muertos. Y la frase final lo deja clarísimo, Él es un Dios de vivos. Y por si fuera poco, el libro de Hebreos le añade otra capa a esto. Fíjense cómo describe la Jerusalén celestial. No habla de recuerdos ni de fantasmas, sino de los espíritus de los justos hechos perfectos. La frase sugiere una existencia muy real, muy consciente, más allá de la muerte. Entonces, si juntamos estas piezas del rompecabezas, la fuente llega a una primera conclusión. Según estos textos, los santos no son aniquilados por la muerte, sino que, de alguna manera, siguen vivos en espíritu. Ok, perfecto. Si aceptamos que están vivos en espíritu, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Y pueden hacer algo? Más específico todavía, ¿pueden orar por nosotros? Vamos a buscar en las Escrituras si hay alguna base para esta idea de la intercesión. Y aquí el libro de Apocalipsis nos da una imagen, ¡wow!, súper potente. Miren el detalle. Hay seres en el cielo con copas de oro llenas de incienso. Y lo mejor es que el propio texto nos explica qué es ese incienso. Son las oraciones de los santos. La interpretación que se le da a esto es bastante directa. Se está describiendo a figuras en el cielo que presentan oraciones ante Dios. Y entonces, basándose en esta escena tan gráfica del Apocalipsis, la fuente concluye que la respuesta es sí. Que las Escrituras sí presentan un modelo donde los santos participan activamente llevando oraciones en el cielo. Pero ojo, que aquí es donde el tema se pone interesante y un poco más complicado. Ya vimos que hay textos que sugieren que los santos están vivos y que interceden. Ahora tenemos que analizar una advertencia importantísima que aparece en las mismas Escrituras. Esa tensión que a veces existe entre un mandato directo de Dios y una tradición de los hombres. Para entender bien este conflicto, primero hay que definir qué es tradición. En el contexto de los evangelios, la fuente explica que no se refiere a cualquier costumbre familiar, sino específicamente a un conjunto de reglas humanas, 613 preceptos, que los fariseos habían añadido a la ley de Dios. Y esta pregunta de Mateo va directo al grano. Pone frente a frente dos autoridades: el mandamiento de Dios contra vuestra tradición. Deja muy claro que a veces seguir una cosa implica sí o sí desobedecer la otra. Y este es un ejemplo perfecto de ese choque. A la izquierda, el mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Simple, directo. Pero a la derecha, vemos la tradición humana. Una especie de vacío legal que permitía que alguien dijera: no, este dinero no lo puedo usar para ayudar a mis padres porque es una ofrenda a Dios. Básicamente una excusa para no cumplir el mandamiento. Y la conclusión del pasaje es durísima. El texto los acusa de invalidar la palabra de Dios por una tradición. Esta es la advertencia central. Una costumbre humana, no importa qué tan piadosa parezca, nunca, pero nunca, debe anular un mandato divino. Bueno, y para terminar de armar este cuadro, tenemos que tocar un último tema clave: la idolatría. Para hablar de honrar a los santos, es fundamental entender dónde trazan las Escrituras la línea entre la veneración y la adoración que está prohibida. Y esta definición es crucial. La idolatría no se trata solamente de hacer una estatua. No, el verdadero problema, el núcleo del asunto, es el acto de adorar a dioses falsos. La palabra clave aquí es adoración. Este mandamiento del Éxodo lo deja súper claro. Fíjense en el orden, que es la clave de todo. Lo primero es: no tendrás dioses ajenos. La prohibición de hacer imágenes viene después, como una consecuencia. El foco principal está en a quién se le da la adoración. Bien, vamos a recapitular. ¿Qué hemos visto en este recorrido?
Vimos textos que apoyan la idea de que los santos están vivos en espíritu y que pueden interceder. Pero también vimos dos advertencias muy serias. Primero, que ninguna tradición puede pasar por encima de un mandato de Dios. Y segundo, que la idolatría consiste en darle a otro la adoración que solo le corresponde a él. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que no es tanto una respuesta sino una reflexión. Después de ver estos textos, en la práctica de cada día, ¿cómo distinguimos una tradición que nos acerca a la fe de una que quizás podría estar cruzando esa línea hacia la desobediencia? Las fuentes nos dan las herramientas, pero el discernimiento al final es algo muy personal.